Josep, el conocido periodista e investigador JJ Benítez, en un programa de televisión que hizo, presentó una película de Super 8 en el cual afirmaba que esa película se la había pasado supuestamente un astronauta de la NASA, y en esa película se veía en la Luna pues supuestamente unas ruinas de, no se sabe si vida extraterrestre o qué. Hay gente que habla de que esa película está manipulada, de que eso está grabado en un estudio. No sé si tienes conocimiento de eso y qué opinas sobre eso, Josep. Sí, no hay misterio. Una cosa son las revelaciones de Mirlo Rojo, que son auténticas, este personaje que se esconde detrás de ese llamativo seudónimo. Le hizo unas revelaciones a Benítez que fueron las que sirvieron para hacer una recreación para una colección de DEA Planeta que se llamaba Planeta Encantado, Eso y en es. donde se recreó precisamente lo que los astronautas pretendidamente habrían visto en la superficie lunar. Yo no tengo dudas de que se trata de una recreación, habida cuenta de que hablé con los estudios que llevaron a cabo el trabajo para Juan José Benítez, que si bien una vez yo entonces estaba en Radio Nacional de España y tras averiguar esta historia declinó hacer ninguna manifestación, aunque reconoció que en ningún momento él decía que aquello era una recreación y que básicamente lo que entendía el público es que eran imágenes reales, pero él en ningún momento lo habría dicho. Bueno, esto es más que cuestionable, obviamente. Yo no voy a ser ni quien defienda ni quien ataque a Juan José Benítez. Es uno de los que me entusiasmó en mi juventud, qué duda cabe, con sus relatos y sus persecuciones a base de kilómetros detrás de respuestas de los ovnis. Todos nos hemos inspirado en ese personaje a la hora de llevar a cabo una investigación, una metodología. Hacemos más periodismo que investigación científica, esto es indudable, pero como todo gran personaje tiene sus luces y sus sombras, y una de sus sombras precisamente es el cómo plasmó televisivamente esto, porque no costaba nada poner que era una recreación. Josep, todos los que se han interesado o nos hemos interesado por el fenómeno ovni, desde siempre nos han catalogado de alguna manera un poquito de, tú sabes, ¿no? De que tenemos algún problema mental. No sé si O eso que está... hemos bebido, o que nos Sí, drogamos, y o que tantas sí, que has tomado... meneces que la gente no acaba de entender. Siempre ha habido ese estigma, ¿no? De que si hablas de ovnis es que algo te pasa, ¿no? ¿Crees que esto ya se está tomando más en serio y hablar hoy de ovnis ya se puede tomar como algo científico? ¿O cómo está la situación? ¿Cómo lo ves, Josep? Vayamos por partes. Es evidente que ha habido un cambio significativamente importante. A mí me ha sorprendido que ahora, estamos hablando de 2023, de nuevo los informativos de todo el mundo abrieran con ovnis como noticia de apertura, y que yo recibiera llamadas cuando se habló de la existencia de extraterrestres, de un pacto, poco más o menos que de un pacto entre el gobierno de los Estados Unidos y extraterrestres, que es algo que desde mi punto de vista no tiene ninguna solidez, pero recibí llamadas en plan, oye, pero esto va de verdad, es que nos van a invadir, es decir, que vino el miedo, Alberto, y esto es llamativo en una sociedad eh, siempre más preocupada por lo más banal, por lo más trivial, por lo menos profundo, porque al fin y al cabo las personas que desde siempre hemos mostrado cierto interés por temas que tenían que ver con el mundo del espacio, tenemos como una visión, vamos a llamarle más holística, más general, más eh, de cosas que afectan al ser humano, de nuestra integración dentro del planeta dentro de un sistema todavía mayor, de un cierto equilibrio. Estas cosas en el mundo del día a día son difíciles de encajar porque requieren un esfuerzo, requieren una cierta meditación, el estar preocupado de asuntos y de temas que no son los que tú nos encuentras en una cafetería, en un bar cuando va a desayunar, ni por supuesto en la oficina, ni en tu puesto de trabajo. Por lo tanto, es verdad que ha habido un cambio a positivo, pero ojo, estamos ante un arma de tremendo doble filo. Yo no me canso de advertirlo, en el sentido en la que
el momento actual de la ufología está en un punto muy delicado. Y fíjate, voy a hacer una corrección, no de la ufología. La ufología murió. La ufología murió, ponte a principios de los años 2000, porque los casos iban cada vez a menos, la fenomenología era cada vez más espúrea, además no habían avistamientos en Europa, muchos de ellos tenían lugar en Latinoamérica y para de contar. Eh, eh, y la encuesta de casos, con la aparición de Internet en los 90, dejó de irse a ver al testigo, eran cosas que se mandaban por email, es decir, la ufología como tal desapareció. Pero dio paso a una nueva disciplina llamada exopolítica, que ya dio por sentado que los ovnis eran reales y además dio por sentado que los ovnis eran de origen extraterrestre y empezó a trabajar en las altas esferas de la política, de la ciencia, de lo militar, para encontrar evidencias que respaldaran sus creencias. Y es así como llegamos a esto. Es decir, hemos tenido ministros en Canadá que decían que existían, los extraterrestres estaban poco más o menos infiltrados entre nosotros. Una primera dama en Japón que aseguraba haber sido abducida por extraterrestres. Una importante política estadounidense que, bueno, desgraciadamente no llegó a más porque tras admitir que había sufrido una abducción, también se la cargaron. Astronautas como Edgar Mitchell, militares y científicos que poco a poco han ido aportando su granito de arena, prestigiando todo esto. Estoy hablando de Michio Kaku, estoy hablando de Gary Nolan, estoy hablando de, qué sé yo, incluso si tú quieres, de Stephen Hopkins, ¿no? Que hizo importantes reflexiones acerca de si era bueno o no mandar señales al espacio, porque no sabíamos si los extraterrestres podían ser agresivos. Es decir, todo este estado de opinión se ha ido larvando y gestando hasta llegar al estado actual, en la que en Estados Unidos un 68% cree que los ovnis son naves extraterrestres y que su gobierno tiene naves en su posesión. Es decir, 68%. Eso gana elecciones, no te digo más. Sí, sí. Si definitivamente de estos tres personajes que estuvieron en el Congreso testificando bajo juramento, dos de ellos sus propias experiencias, que son muy serias, ellos no entraron en su naturaleza, son cosas que entran al más escéptico, en el sentido, sí, ha visto algo extraordinario, algo que se movía de acuerdo a leyes no propias nuestras, porque son capaces de violarlas. Esto la gente lo admite. Pero había un tercer elemento que decía, no, mire ustedes, es que hemos recuperado naves, es que hemos invertido tecnología de esas naves para aplicarla a nuestros sistemas armamentísticos y de defensa. Es que, y esto no lo dijo en sede parlamentaria, pero lo dijo en las entrevistas, ha existido una especie de pacto entre aliens y gobierno estadounidense. Si le damos crédito a este tercero, y resulta que después es un agente doble de inteligencia que está desinformando, va a pasar como cuando a mitad de los 90, en medio de una iniciativa única política que llevó a cabo Steven Swift, un senador de Albuquerque, que pidió al General Account Office, es decir, al equivalente a nuestra Hacienda, los datos de contabilidad que demostraban el movimiento de tropas, ¿no? para recoger los restos de un platillo estrellado en la localidad de Roswell. Aquello que quedó por cerrar porque en el año 1995 aparece una película de la autopsia al extraterrestre de ese caso. Y todo el mundo se centró en esa historia, en la película. ¿Qué pasó? Que cuando la película se demostró que era un fraude que además supuso pingües beneficios para una productora británica, se desinfló el globo.
¿Por qué? Porque todo el mundo había olvidado la iniciativa de Swift y de buscar datos del OVNI de Roswell. Todo el mundo se centró en lo espectacular. Y aquí nos está pasando lo mismo. Nos estamos centrando en David Grush, en sus revelaciones, en si existen o no naves estrelladas.